Hoy trataremos el tema de apendicitis aguda, es una guía elemental para el examen de residencia médica. Apéndice secal. Anatomía. El apéndice secal es una estructura anatómica derivada del ciego, con origen embriológico en su porción posteromedial, aproximadamente a 2,5 centímetros por debajo de la válvula ileocecal. Su conocimiento anatómico es fundamental para la identificación quirúrgica y la comprensión de sus variaciones de localización. Desde el punto de vista histológico, el apéndice está formado por tres capas principales: mucosa, submucosa y muscular. La mucosa es continuación directa del epitelio colónico. La submucosa destaca por la presencia de abundantes folículos linfoideos, cuya cantidad varía con la edad, son escasos en menores de 2 años, aumentan progresivamente hasta alcanzar un máximo entre los 12 y 20 años, aproximadamente hasta 200 folículos, y luego disminuyen después de los 30 años hasta reducirse a menos de la mitad, en mayores de 60 años pueden estar prácticamente ausentes. La capa muscular presenta dos componentes, una capa circular interna, continuación de la musculatura del ciego, y una capa longitudinal externa formada por la coalescencia de las tres tenias del colon. Este dato tiene importancia clínica y quirúrgica, ya que el apéndice se identifica en el punto donde finaliza la tenia anterior del colon. El mesoapéndice es una prolongación del mesenterio del intestino delgado, que pasa por detrás del íleon terminal. En su borde libre transcurre la arteria apendicular, rama de la arteria ileocólica, lo que constituye un punto anatómico clave en cirugía. En cuanto a su posición, la base del apéndice es constante en relación con el ciego, pero la punta presenta variabilidad. Las localizaciones más frecuentes son: retrocecal, 65%, pelviana, 30%, y en menor proporción preileal, retroileal y subcecal. En la mayoría de los casos es intraperitoneal. Aproximadamente en el 5% puede ser extraperitoneal, ubicándose detrás del colon o del íleon distal. Finalmente, las malrotaciones o alteraciones en el descenso del ciego pueden provocar localizaciones anómalas, incluso en regiones que van desde la fosa ilíaca derecha hasta el área infraesplénica. Apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la inflamación aguda del apéndice secal. Fue reconocida como entidad clínica y anatomopatológica por Reginald Fitz en 1886. Antes de este hallazgo, el dolor y la inflamación en la fosa ilíaca derecha se atribuían a enfermedades del ciego, denominadas tiflitis o peritiflitis. Desde el punto de vista epidemiológico, la apendicitis aguda es una de las causas más frecuentes de cirugía abdominal de urgencia. Sin embargo, al no ser una enfermedad de notificación obligatoria, su incidencia exacta no se conoce con precisión. Se estima una incidencia aproximada de 1,33 casos por cada 1000 habitantes en hombres y 0,99 casos por cada 1000 habitantes en mujeres. La enfermedad es más frecuente entre los 10 y 20 años de edad, siendo poco habitual en menores de 2 años y en mayores de 60 años. También se observa una mayor prevalencia en personas de raza blanca y en individuos con dieta baja en fibra o bajo contenido de celulosa. En los últimos años se ha observado una disminución en la incidencia de apendicitis aguda. Aunque la causa no está completamente esclarecida, se han propuesto dos factores principales: por un lado, el cambio en la alimentación hacia dietas más ricas en fibra, lo que disminuiría la formación de fecalitos, y por otro lado, el uso frecuente e incluso indiscriminado de antibióticos en cuadros de dolor abdominal, lo que podría tratar de forma inadvertida algunos casos de apendicitis aguda en fases iniciales. Etiopatogenia. El mecanismo fundamental que desencadena la apendicitis aguda es la obstrucción de la luz apendicular, considerada el hecho inicial más importante. Esta obstrucción puede originarse por diferentes mecanismos, luminales, perieetales o por compresión externa. Dentro de las causas luminales, las más frecuentes son los fecalitos, además de parásitos, cuerpos extraños y, en casos poco habituales, vario espeso. Los fecalitos predominan en adultos y se asocian a dietas pobres en fibra y ricas en carbohidratos. Su formación inicia con el atrapamiento de una fibra vegetal en la luz del apéndice, lo que favorece la secreción de moco con depósito de calcio, llegando a formar estructuras que pueden alcanzar hasta 1 centímetro. También pueden producir obstrucción los parásitos intestinales,
principalmente Enterobius vermicularis y Ascaris lumbricoides. De manera excepcional, cuerpos extraños o vario espeso pueden actuar como causa obstructiva. En cuanto a los factores perietels, destacan la hiperplasia de folículos linfoideos y los tumores apendiculares. La hiperplasia es el mecanismo más frecuente, aproximadamente 60%, y se observa sobre todo en personas jóvenes, debido a la mayor cantidad de tejido linfoideo submucoso en esta etapa de la vida. Puede ser de origen congénito o secundaria a infecciones sistémicas como sarampión, mononucleosis o infecciones virales respiratorias, así como a enterocolitis bacterianas por Salmonella, Shigella, Yersinia o Campylobacter. En alrededor del 1% de los casos, el origen está relacionado con tumores del ciego o del apéndice. Otra causa menos frecuente es la compresión extrínseca de la luz apendicular, generalmente por tumores o metástasis, la cual debe sospecharse especialmente en pacientes mayores de 60 años. Finalmente, se han descrito formas no obstructivas de apendicitis aguda, particularmente en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, SIDA. En estos casos, la infección oportunista por citomegalovirus, CMV, puede comprometer todo el tracto gastrointestinal y se ha relacionado con aproximadamente el 30% de las apendicitis en estos pacientes. Fisiopatología. La fisiopatología de la apendicitis aguda se basa en tres mecanismos principales: la hipertensión endoluminal por aumento de la secreción de moco, la disminución de la elasticidad de la pared apendicular y la mayor virulencia de los gérmenes normales presentes en su luz. Todo inicia con la obstrucción de la luz apendicular, lo que provoca que la mucosa siga secretando moco de forma continua. Este moco se acumula dentro del apéndice y, al no poder drenar, aumenta progresivamente la presión intraluminal. Como la pared del apéndice es poco distensible, esta presión elevada bloquea primero el drenaje linfático, lo que favorece la congestión y el edema. En esta fase inicial se observa inflamación de la mucosa con ulceraciones y edema parietal, correspondiente a la apendicitis congestiva. A medida que la presión aumenta, se compromete el drenaje venoso, lo que agrava el edema y produce isquemia de la pared apendicular. En paralelo, la proliferación bacteriana se extiende a través de todas las capas del órgano, dando lugar a la apendicitis supurativa. Si el proceso progresa, se produce trombosis venosa y posteriormente compromiso de la irrigación arterial. Esto genera zonas de necrosis, especialmente en el borde antimesentérico, que es la zona de menor irrigación, dando origen a la apendicitis gangrenosa. Finalmente, la secreción continua de las zonas aún viables de la mucosa mantiene la presión elevada hasta producir la perforación del apéndice. En esta fase, el contenido intestinal y purulento se libera hacia la cavidad abdominal, dando lugar a la apendicitis perforativa, que es la forma más grave del proceso. En cuanto al diagnóstico, este es fundamentalmente clínico. Entre el 70% y 80% de los casos presentan signos y síntomas típicos que permiten establecer el diagnóstico de forma directa. En los casos atípicos, el diagnóstico se apoya en la combinación de la clínica con estudios complementarios como laboratorio, radiología y ecografía. Presentación clínica. La apendicitis aguda se caracteriza principalmente por la tríada de dolor abdominal, náuseas y vómitos. El cuadro inicia de forma brusca con un dolor abdominal difuso, que suele localizarse en el epigastrio o región periumbilical. Este dolor puede ser cólico o continuo, generalmente de intensidad moderada, y se produce por la distensión del apéndice. En esta fase inicial corresponde a un dolor visceral, transmitido a través del plexo solar. Con frecuencia se acompaña de náuseas y, en algunos casos, vómitos. Después de aproximadamente 3 a 4 horas, el dolor se desplaza hacia la fosa ilíaca derecha, donde se vuelve más intenso y localizado. Este cambio ocurre por la irritación del peritoneo parietal, debido al contacto del apéndice inflamado con la pared abdominal, generando un dolor somático. Esta secuencia clásica de dolor periumbilical o epigástrico, seguido de náuseas diagonal vómitos y posterior dolor en fosa ilíaca derecha, se conoce como la cronología de Murphy, presente aproximadamente en el 55% de los casos. Las náuseas están presentes en cerca del 90% de los pacientes, mientras que los vómitos aparecen en alrededor del 60%.
Generalmente son leves, no persistentes y ocurren después del inicio del dolor. En el examen físico, los signos más característicos son el dolor a la palpación, la defensa muscular y el dolor a la descompresión en la fosa ilíaca derecha, lo que indica irritación peritoneal. El punto de máximo dolor se localiza en el punto de MC Burney, ubicado a 3,55 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior sobre la línea que la une con el ombligo. El signo de Bloomberg consiste en dolor a la descompresión brusca tras una palpación profunda sostenida en el punto de MC Burney. La defensa muscular puede ser voluntaria en fases iniciales y volverse involuntaria a medida que progresa la inflamación. La presentación clínica puede variar según la posición del apéndice. En la apendicitis retrocecal, el dolor puede localizarse más en el flanco derecho y los signos abdominales son menos evidentes. Cuando el apéndice es pélvico, el dolor puede manifestarse en hipogastrio y puede detectarse mediante tacto rectal, especialmente con dolor en el fondo de saco de Douglas. Existen además signos específicos según la localización, el signo del psoas, dolor al flexionar o extender el miembro inferior cuando el apéndice está en contacto con el músculo psoas, el signo del obturador, dolor en hipogastrio al rotar internamente el muslo flexionado, y el signo de Robson, dolor en fosa ilíaca derecha al comprimir el lado izquierdo del abdomen, por desplazamiento de gas hacia el lado inflamado. En cuanto a los signos vitales, en la apendicitis no complicada suelen estar poco alterados. Puede presentarse un leve aumento de temperatura de 1 a 2 grados C, siendo poco frecuente una fiebre mayor de 38 grados centígrados. Incluso en casos avanzados, la temperatura puede ser normal. La frecuencia cardíaca generalmente es normal o ligeramente elevada. Formas clínicas especiales. Las formas clínicas especiales de la apendicitis aguda corresponden a presentaciones atípicas, en las cuales los signos y síntomas clásicos pueden no estar presentes o ser poco evidentes. Esto ocurre principalmente por la edad del paciente o por condiciones fisiológicas asociadas. En estos casos, la sospecha clínica suele ser menor, lo que incrementa el riesgo de complicaciones como la perforación. Apendicitis en infantes y niños. En infantes y niños, el diagnóstico de apendicitis aguda es particularmente difícil debido a la alta frecuencia de presentaciones atípicas y a la limitada posibilidad de realizar un examen clínico preciso. El dolor abdominal suele ser difuso, sin localización ni evolución típica. Los síntomas más frecuentes desde el inicio son fiebre, vómitos, irritabilidad y diarrea. En la exploración física, el hallazgo más común es la distensión abdominal. La baja sospecha diagnóstica inicial y la presentación inespecífica explican el retraso en el diagnóstico. Este retraso se asocia a una alta tasa de perforación apendicular en niños menores de 10 años, que puede alcanzar entre el 50% y 80%. Apendicitis en ancianos. En pacientes mayores de 60 años, la apendicitis también presenta una alta tasa de perforación, que oscila entre el 40% y 90%. Esto se debe a varios factores: el retraso en el diagnóstico, la consulta tardía del paciente y cambios propios del envejecimiento del apéndice, como la disminución de la irrigación sanguínea y la debilidad de la pared apendicular. Los síntomas clásicos como dolor abdominal, anorexia y vómitos están presentes, pero suelen ser menos intensos. El dolor en la fosa ilíaca derecha aparece en fases más tardías. En el examen físico, los hallazgos pueden ser mínimos o incluso ausentes, siendo más frecuentes la distensión abdominal y una leve defensa muscular. Apendicitis durante el embarazo. La apendicitis aguda es la causa más frecuente de cirugía abdominal no obstétrica durante el embarazo, con una incidencia aproximada de 1,500. En el primer y segundo trimestre, la presentación clínica es similar a la población general, por lo que el diagnóstico no suele ser difícil. Sin embargo, en el tercer trimestre, el cuadro se vuelve atípico. El crecimiento progresivo del útero desplaza el ciego hacia lateral y produce una rotación del apéndice, lo que modifica la localización del dolor. En etapas iniciales del embarazo, el dolor se localiza en la fosa ilíaca derecha, mientras que en el último trimestre puede ubicarse en el flanco o hipocondrio derecho. Además, los signos de irritación peritoneal suelen estar disminuidos o ausentes debido a la laxitud de la pared abdominal y al desplazamiento del apéndice por el útero.
Esto, sumado a que síntomas como náuseas, vómitos y malestar abdominal son frecuentes en el embarazo normal, puede dificultar o enmascarar el diagnóstico de apendicitis aguda. En la apendicitis durante el embarazo, el pronóstico materno y fetal es favorable cuando el proceso inflamatorio se mantiene limitado al apéndice. Sin embargo, cuando ocurre perforación apendicular, el riesgo fetal aumenta de manera importante, elevando la mortalidad entre 10% y 35%. En los pacientes inmunodeprimidos, el diagnóstico de apendicitis aguda es especialmente complejo. Esto se debe no solo a la presentación clínica atípica, sino también a la presencia de enfermedades asociadas a la inmunosupresión que pueden simular un cuadro similar. En estos pacientes, el dolor abdominal suele ser difuso, de intensidad moderada y sin la evolución cronológica típica de la apendicitis clásica. Además, es frecuente la presencia de infecciones oportunistas del tracto digestivo, especialmente las producidas por citomegalovirus, las cuales pueden generar signos y síntomas muy similares a los de una apendicitis aguda, dificultando aún más el diagnóstico clínico. Exámenes complementarios. Laboratorio. El estudio más utilizado es el recuento de glóbulos blancos con fórmula leucocitaria. Aproximadamente el 70% de los pacientes presenta leucocitosis mayor a 10.000 superíndice 3 con desviación a la izquierda, lo que refleja un proceso inflamatorio agudo. Sin embargo, este hallazgo tiene limitaciones importantes. Cerca del 30% de los pacientes con apendicitis pueden tener recuento leucocitario normal, incluso en casos de apendicitis perforada. Además, la leucocitosis también puede observarse en 25% a 75% de otras causas de dolor en fosa ilíaca derecha, lo que reduce su especificidad. Por esta razón, aunque el recuento leucocitario tiene buena sensibilidad, su utilidad es limitada en la práctica clínica. Cuando existe discordancia entre los hallazgos clínicos y el laboratorio, predomina la valoración clínica. Un leucograma normal solo tiene valor relativo, ya que puede apoyar la decisión de observación en casos dudosos. También es frecuente solicitar análisis de orina en pacientes con sospecha de apendicitis. La presencia de bacterias en el sedimento urinario puede indicar infección urinaria, pero no descarta apendicitis aguda, ya que ambas condiciones pueden coexistir o confundirse clínicamente. Radiografía simple de abdomen. La radiografía convencional no presenta signos patognomónicos de apendicitis aguda, pero históricamente ha sido utilizada en la evaluación del dolor en fosa ilíaca derecha. Se han descrito múltiples hallazgos posibles, como presencia de gas o fecalito apendicular, niveles hidroaéreos o dilatación del íleon terminal, ciego o colon ascendente, deformidad u obliteración del ciego, borramiento de la sombra del psoas, gas retroperitoneal o libre intraabdominal, e incluso escoliosis antálgica. Sin embargo, ninguno de estos signos es específico, ya que pueden aparecer en otras patologías o incluso en individuos sanos. Por este motivo, en casos de sospecha clínica de apendicitis no complicada, no se recomienda el uso sistemático de la radiografía abdominal. Colon por enema. El colon por enema se basa en la idea de que un apéndice normal puede llenarse de bario, mientras que uno obstruido no lo permite. No obstante, esta premisa es limitada. En primer lugar, entre el 10% y 20% de los apéndices normales no se rellenan con contraste, lo que reduce la confiabilidad del método. En segundo lugar, la obstrucción puede ser parcial, permitiendo el paso de bario incluso en apéndices inflamados. También se han descrito signos indirectos como el defecto extrínseco en el ciego y su irritabilidad, pero estos no son exclusivos de apendicitis. Aunque en algunos estudios se reportaron buenos valores de sensibilidad y especificidad, su uso en la práctica clínica es limitado debido a desventajas importantes como la incomodidad del procedimiento, el tiempo requerido y la exposición a radiación, por lo que se reserva solo para casos seleccionados. Ecografía. Desde su introducción en 1986, la ecografía apendicular se ha convertido en un método cada vez más utilizado en la evaluación de la apendicitis aguda. Permite confirmar o excluir el diagnóstico, así como identificar complicaciones como peritonitis y abscesos, con una sensibilidad y especificidad aceptables. Además,
en algunos casos puede orientar diagnósticos alternativos cuando no se trata de apendicitis. Para que el estudio sea útil, es importante identificar correctamente el músculo psoas y los vasos ilíacos externos, lo que permite evaluar la región retrocecal mediante compresión del ciego e ileón terminal con el transductor. Sin embargo, en aproximadamente 3% a 11% de los casos, el estudio puede no realizarse adecuadamente por limitaciones técnicas. En condiciones normales, el apéndice se observa como una estructura en fondo de saco que nace del ciego. En corte transversal, la submucosa aparece como un anillo ecogénico, rodeado por una capa externa hipoecogénica correspondiente a la muscular. El hallazgo más importante para el diagnóstico es un apéndice no Camper-Sebel con diámetro anteroposterior mayor o igual que 7 milímetros. La presencia de fecalito es considerada diagnóstica independientemente del tamaño. La interrupción de la línea ecogénica de la mucosa sugiere necrosis y posible perforación, mientras que en casos perforados pueden observarse colecciones líquidas periapendiculares o líquido libre intraabdominal. Un apéndice con diámetro menor o igual que 6 milímetros se considera normal y prácticamente excluye apendicitis, aunque siempre debe evaluarse en toda su extensión, ya que la inflamación puede ser segmentaria. La ecografía tiene una sensibilidad aproximada de 84 a 96% y una especificidad de 94 a 98%. Cuando es negativa para apendicitis, debe buscarse un diagnóstico alternativo mediante evaluación abdominal completa, y en mujeres jóvenes puede complementarse con ecografía transvaginal. Entre sus ventajas destacan su alta precisión y utilidad en diagnósticos diferenciales. Sus limitaciones incluyen la dependencia del operador, la dificultad técnica en pacientes obesos o distendidos, y la necesidad de equipos y personal especializado disponibles de forma continua. Tomografía axial computada, TC. La TC muestra como hallazgos principales un apéndice engrosado, mayor que 6 milímetros, con signos inflamatorios periapendiculares. También puede detectar flemón o absceso pericecal asociado a fecalito calcificado. La presencia de inflamación pericecal sin visualización clara del apéndice es altamente sugestiva, aunque no completamente diagnóstica. Es especialmente útil para identificar complicaciones como flemón, abscesos, obstrucción intestinal, absceso hepático o trombosis mesentérica. Su mayor utilidad clínica está en diferenciar entre flemón y absceso en pacientes que presentan masa palpable en fosa ilíaca derecha. Laparoscopia. La laparoscopia permite la visualización directa del apéndice, siendo su principal ventaja diagnóstica. Se considera apendicitis cuando se observa un apéndice inflamado o signos inflamatorios en fosa ilíaca derecha sin otra patología intraabdominal que explique el cuadro. Se excluye cuando el apéndice es normal o se identifica otra causa del dolor abdominal. Tiene contraindicaciones relativas como cirugías previas, obesidad y distensión abdominal. En aproximadamente 15% de los casos puede no visualizarse el apéndice por limitaciones técnicas o variantes anatómicas. Su sensibilidad varía entre 70% y 100%, con una especificidad de 73% a 95%. El principal error es no explorar completamente el apéndice, lo que puede generar falsos negativos. Una ventaja importante es la reducción de apendicectomías negativas, especialmente en mujeres jóvenes, debido a la posibilidad de diagnosticar patologías ginecológicas con síntomas similares. Además, en manos experimentadas, permite incluso la extracción del apéndice en el mismo procedimiento. Su principal desventaja es su carácter invasivo, la necesidad de anestesia general y la posibilidad de complicaciones, aunque la mayoría son leves, en casos raros pueden presentarse lesiones vasculares o intestinales graves. Evaluación diagnóstica y diagnóstico diferencial. En la evaluación diagnóstica de la apendicitis aguda, aproximadamente el 70% de los pacientes presentan una forma clínica típica, en la cual los hallazgos del examen clínico son suficientes para establecer el diagnóstico. Sin embargo, en el resto de los casos, la presentación es atípica o inespecífica, lo cual ocurre con mayor frecuencia en relación con la edad, el sexo o enfermedades asociadas. Esto dificulta el diagnóstico oportuno y aumenta tanto las apendicectomías negativas como las apendicectomías tardías.
Los métodos complementarios deben interpretarse con criterio clínico. La radiografía convencional y los exámenes de laboratorio tienen baja exactitud diagnóstica, por lo que no se recomienda su uso sistemático como única base para decidir el manejo. La tomografía axial computada, TC, presenta limitaciones en etapas tempranas de la enfermedad, por lo que no es el mejor método inicial. Sin embargo, es especialmente útil para diferenciar entre flemón y absceso en pacientes que llegan con masa palpable en fosa ilíaca derecha. El colon por enema no se utiliza de forma rutinaria debido a sus dificultades técnicas y la exposición a radiación, además de su limitada confiabilidad diagnóstica. En cambio, la ecografía y la laparoscopia presentan altas cifras de sensibilidad y especificidad, y han demostrado reducir las apendicectomías negativas a menos del 5%, sin incrementar las apendicectomías tardías. La elección entre ambos métodos depende de la disponibilidad y la experiencia del centro médico. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda es amplio, ya que prácticamente todas las patologías que producen dolor abdominal pueden simular este cuadro. En algunos casos el diagnóstico es sencillo, pero en otros solo se confirma mediante hallazgos intraoperatorios y estudio anatomopatológico. En infantes y niños, las principales patologías a considerar incluyen gastroenteritis, adenitis mesentérica, invaginación intestinal y neumonía basal, las cuales pueden presentar síntomas similares a la apendicitis aguda y dificultar el diagnóstico clínico inicial. El diagnóstico diferencial de la apendicitis aguda es amplio, ya que múltiples patologías que cursan con dolor abdominal pueden simular este cuadro. En algunos casos el diagnóstico es evidente, pero en otros solo puede confirmarse durante la cirugía o mediante estudio anatomopatológico. En niños. En la población pediátrica, las principales enfermedades que pueden confundirse con apendicitis aguda incluyen la gastroenteritis viral, que es una infección autolimitada caracterizada por diarrea líquida abundante, náuseas y vómitos. El dolor tipo cólico precede a las evacuaciones líquidas, y en el examen físico el abdomen se relaja entre episodios dolorosos, sin signos de localización. La adenitis mesentérica es la causa más frecuente de confusión con apendicitis en niños. Suele existir antecedente de infección respiratoria reciente. El dolor abdominal es difuso y puede acompañarse de síntomas virales como cefalea, mialgias y fotofobia. La ecografía puede mostrar adenopatías aumentadas de tamaño en fosa ilíaca derecha, ayudando al diagnóstico. La invaginación intestinal, más frecuente en menores de 2 años, se presenta con dolor cólico brusco intermitente, con periodos de aparente normalidad entre crisis. En etapas posteriores puede aparecer expulsión de heces con sangre y moco. Al examen físico puede palparse una masa tipo salchicha en fosa ilíaca derecha, y la ecografía confirma el diagnóstico. La neumonía basal, al irritar el diafragma, puede manifestarse como dolor abdominal y simular una apendicitis. En mujeres jóvenes. El mayor porcentaje de apendicectomías negativas ocurre en mujeres jóvenes, donde las enfermedades ginecológicas son la principal causa de error diagnóstico. Entre las más frecuentes se encuentran la enfermedad inflamatoria pélvica, EIP, la ruptura de folículo ovárico, la salpingitis aguda, la endometriosis y el embarazo ectópico roto. La enfermedad inflamatoria pélvica presenta síntomas de mayor duración, 2 a 3 días, con dolor abdominal más difuso y bilateral. A diferencia de la apendicitis, suele haber poca sintomatología gastrointestinal. En el examen físico no hay defensa muscular típica, pero sí dolor intenso a la descompresión y dolor a la movilización cervical en el tacto vaginal. La ruptura de folículo ovárico produce dolor súbito en la mitad del ciclo menstrual, Mittelmers, con leucocitosis leve o ausente y resolución espontánea en pocas horas. La salpingitis aguda inicia con dolor en abdomen inferior, fiebre mayor a 38 grados centígrados, vómitos y anorexia poco frecuentes, y sensibilidad en ambas fosas ilíacas sin rigidez muscular. La endometriosis debe sospecharse cuando el dolor es recurrente y cíclico, relacionado con la menstruación. El embarazo ectópico roto se presenta con dolor abdominal brusco, hipotensión, retraso menstrual y flujo vaginal pardo. El diagnóstico se confirma con ecografía y determinación de HCG. En hombres jóvenes. En este grupo,
deben considerarse principalmente la enteritis regional, enfermedad de Crohn, la diverticulitis de Meckel, el cólico renal, la torsión testicular y la epididimitis aguda. La enteritis regional se caracteriza por dolor cólico, diarrea y ausencia de vómitos y anorexia. La diverticulitis de Meckel puede ser indistinguible de la apendicitis, aunque puede presentar síntomas de obstrucción intestinal y dolor más difuso. El cólico renal o ureteral se manifiesta con dolor intenso que puede irradiarse hacia el flanco o el testículo, generalmente sin fiebre ni taquicardia. La torsión testicular y la epididimitis se diferencian fácilmente mediante el examen físico de los genitales externos. En adultos. En el adulto, el diagnóstico diferencial incluye múltiples patologías abdominales agudas como colecistitis, pancreatitis, diverticulitis y úlcera duodenal aguda o perforada, entre otras. Historia natural y complicaciones. La historia natural de la apendicitis aguda progresa desde la inflamación inicial hasta complicaciones graves, especialmente cuando ocurre la perforación apendicular, que marca el inicio de las principales complicaciones evolutivas. Estas incluyen el flemón apendicular, absceso apendicular, peritonitis apendicular y pileflebitis, trombosis del eje venoso mesentérico portal. La perforación apendicular está estrechamente relacionada con el retraso en el diagnóstico y tratamiento. Este retraso puede deberse tanto al paciente, que no consulta de forma temprana, como al médico, que no establece el diagnóstico o no indica cirugía oportuna. La incidencia global de perforación varía entre 10% y 32%, dependiendo de la edad y condiciones asociadas. Tras la perforación, el contenido del apéndice puede liberarse a la cavidad peritoneal. Sin embargo, en muchos casos, la obstrucción inicial limita la diseminación, y el proceso infeccioso queda localizado en la región periapendicular. En esta situación, el organismo intenta contener la infección mediante estructuras como el epiplón, asas intestinales, colon y pared abdominal, formando un flemón apendicular, caracterizado por una masa inflamatoria con mínima cantidad de pus. Si la evolución continúa, el flemón puede progresar a un absceso apendicular, que corresponde a una colección de pus bien delimitada. Cuando estos mecanismos de contención fallan, la infección se disemina ampliamente produciendo una peritonitis difusa, en la que el proceso inflamatorio se extiende por toda la cavidad abdominal, afectando con mayor frecuencia el fondo de saco de Douglas y el espacio subfrénico derecho. La pileflebitis es una complicación menos frecuente pero de alta gravedad, caracterizada por trombosis del sistema venoso portal secundaria a la infección apendicular. El plastrón apendicular corresponde al hallazgo clínico típico de flemón o absceso, y se presenta varios días después del inicio del cuadro de apendicitis. Clínicamente se identifica como una masa dolorosa en fosa ilíaca derecha, de bordes mal definidos, sin signos de peritonitis generalizada. Es importante diferenciar entre flemón y absceso. La tomografía computada es el método de elección. El flemón se presenta como una masa inflamatoria sólida, mayor que 20 A, sin gas extraluminal, mientras que el absceso aparece como una lesión hipodensa con predominio líquido, heterogénea, con o sin burbujas de gas. La peritonitis difusa se manifiesta con dolor abdominal generalizado, náuseas y vómitos. Al examen físico se evidencia contractura o defensa muscular involuntaria en todo el abdomen, junto con fiebre elevada, frecuentemente mayor a 39 grados centígrados. La radiografía puede mostrar signos de obstrucción intestinal y el laboratorio revela leucocitosis importante, que puede superar los 15.000 milímetros superíndice 3. Finalmente, la pileflebitis se caracteriza por fiebre alta, 39 a 40 grados centígrados, escalofríos e ictericia. El diagnóstico se confirma mediante tomografía computada o ecografía, que permiten identificar la trombosis del sistema venoso portal. Tratamiento. 1. Apendicitis aguda no complicada. Una vez establecido el diagnóstico de apendicitis aguda no complicada, el manejo es quirúrgico inmediato, mediante apendicectomía sin demoras. Estos pacientes no requieren una preparación preoperatoria compleja. Se realiza únicamente una evaluación prequirúrgica básica, que incluye radiografía de tórax, electrocardiograma, valoración cardiológica si es necesaria, y exámenes de laboratorio como hematocrito, urea,
glucemia y recuento de glóbulos blancos. En este tipo de apendicitis, el tratamiento antibiótico no está indicado como terapia, pero sí se recomienda profilaxis antibiótica con una dosis única 1 hora antes de la cirugía. Si durante la operación se evidencia infección fuera del apéndice, se indica tratamiento antibiótico en el postoperatorio. 2. Apendicectomía, técnica quirúrgica. La apendicectomía puede realizarse por vía abierta, convencional, o por vía laparoscópica, pero en ambos casos los pasos fundamentales son similares. Ligadura y sección del mesoapéndice, incluyendo la arteria apendicular. Sección del apéndice y manejo del muñón apendicular, que puede invaginarse en el ciego mediante jareta. En algunas situaciones, por condiciones locales o dificultades técnicas, no es posible realizar la invaginación del muñón. En estos casos el extremo queda libre en la cavidad peritoneal, sin que esto genere complicaciones relevantes. Cuando la base del apéndice es accesible pero la punta está adherida, puede realizarse una apendicectomía retrógrada, en la que primero se secciona la base y luego se libera el mesoapéndice desde la base hacia la punta. Una vez completada la cirugía, si la inflamación está limitada al apéndice, no es necesario dejar drenajes abdominales. Lemón y absceso apendicular. Entre el 2% y 7% de los pacientes con apendicitis aguda desarrollan flemón o absceso apendicular como consecuencia de la perforación del apéndice. Durante años existió controversia en su manejo, debido a la dificultad para diferenciar clínicamente el flemón del absceso, lo que llevó a discutir entre tratamiento quirúrgico precoz versus manejo médico conservador. Actualmente, la tomografía computada permite diferenciarlos con mayor precisión y orientar el tratamiento. Flemón apendicular. El flemón corresponde a un proceso inflamatorio localizado, y su tratamiento es médico conservador, basado en antibióticos de amplio espectro. Suspensión de la vía oral. El éxito de este manejo es superior al 90%. La cirugía se reserva para casos en los que falla el tratamiento médico o aparecen complicaciones como obstrucción intestinal o supuración secundaria. Absceso apendicular. El absceso apendicular se trata actualmente mediante drenaje percutáneo, que puede realizarse por punción, aspiración o colocación de catéter, guiado por ecografía o tomografía. El éxito del drenaje percutáneo es de aproximadamente 85% a 90%. El drenaje quirúrgico se indica cuando falla el drenaje percutáneo. Existen abscesos múltiples o mal delimitados. No se recomienda la apendicectomía diferida de rutina, ya que muchos pacientes permanecen asintomáticos tras el drenaje. En ocasiones no se encuentra el apéndice en cirugía diferida. Se ha reportado una morbilidad elevada, hasta 20%, en este procedimiento. Peritonitis apendicular. Aproximadamente el 6% de las apendicitis agudas evolucionan a peritonitis apendicular. Su tratamiento es similar al de otras peritonitis y se aborda según los principios generales del manejo de infección intraabdominal. Pronóstico. El factor pronóstico más importante en la apendicitis aguda es la presencia de perforación apendicular, ya que condiciona mayor morbilidad y complicaciones. Morbilidad y complicaciones postoperatorias. En apendicitis no complicada, la morbilidad es baja, entre 0% y 3%. Sin embargo, en casos con perforación puede aumentar hasta 47%. Las complicaciones más frecuentes de la apendicectomía incluyen 1. Infección de herida quirúrgica. Es la complicación más común. Se manifiesta con dolor, edema y signos inflamatorios locales. El tratamiento consiste en apertura de la herida y lavado local amplio de planos cutáneo y subcutáneo. 2. Absceso intraabdominal. Generalmente secundario a peritonitis apendicular. Se presenta con fiebre persistente, dolor abdominal y anorexia desde el postoperatorio temprano. El diagnóstico se confirma con ecografía o tomografía y el tratamiento inicial es el drenaje percutáneo. 3. Fístula cecal. Puede originarse por cuerpo extraño retenido, absceso pericecal, erosión del ciego, enteritis regional o necrosis del muñón apendicular. Muchas fístulas cierran espontáneamente, sin embargo, si persisten pueden requerir tratamiento quirúrgico,
especialmente cuando hay obstrucción distal o cuerpo extraño. 4. Evisceración. Se asocia principalmente a incisiones verticales e infección de la herida. Complicaciones tardías. Las más frecuentes son obstrucción intestinal por brides y ventración. Mortalidad. La mortalidad en la apendicitis aguda está determinada principalmente por 3 factores: la perforación apendicular, la edad del paciente y la presencia de trastornos clínicos asociados. En la apendicitis no perforada, la mortalidad es baja, aproximadamente 0,1%. Sin embargo, cuando existe perforación apendicular, la mortalidad aumenta de forma significativa hasta alrededor de 3%, es decir, unas 30 veces más. El grupo con mayor mortalidad corresponde a los pacientes mayores de 60 años, donde puede alcanzar cifras de hasta 15% en casos de apendicitis perforada. La principal causa de muerte en estos pacientes es la sepsis persistente no controlada, generalmente secundaria a abscesos intraabdominales no diagnosticados o insuficientemente drenados. Conducta intraoperatoria ante error diagnóstico. Debido a que múltiples patologías pueden simular una apendicitis aguda, el hallazgo de un apéndice macroscópicamente normal durante la cirugía obliga a realizar una exploración abdominal completa. La primera medida es obtener una muestra de líquido peritoneal para estudio microbiológico y bioquímico. Luego se inspecciona el ciego y el colon para descartar patologías neoplásicas que puedan simular el cuadro. Posteriormente se explora el intestino delgado en forma retrógrada, con el objetivo de descartar enfermedades como enteritis regional o divertículo de Meckel complicado. Si se encuentran ganglios mesentéricos aumentados de tamaño, deben tomarse muestras para cultivo y estudio anatomopatológico. En pacientes mujeres, es obligatorio el examen de los órganos genitales internos, debido a la alta frecuencia de patologías ginecológicas que simulan apendicitis. Si se observa líquido bilioso o purulento, se debe ampliar la exploración mediante incisión adecuada para evaluar órganos supramesocólicos como estómago, duodeno y vesícula biliar. Conducta respecto al apéndice normal. Si durante la cirugía se identifica otra patología abdominal que explique el cuadro clínico, el apéndice puede dejarse in situ. Sin embargo, esta conducta es controvertida, ya que el examen macroscópico del cirujano tiene una sensibilidad limitada, aproximadamente 55%, para descartar inflamación apendicular leve o inicial, lo que puede generar errores diagnósticos posteriores. Además, dejar el apéndice sin resecar puede causar confusión en futuros cuadros de dolor abdominal. En casos de hallazgo de enfermedad de Crohn, también se recomienda realizar apendicectomía, con el objetivo de evitar futuros errores diagnósticos.